Hola amigos de YouTube, hoy les traigo unas leyendas urbanas que encuentro por ahí, jejeje, que lo disfruten. Después de haber reñido con sus padres por una fiesta a la que no le dejaban ir, una joven chica decide a pesar de todo ir. Para ello se escapa de casa saliendo por la ventana de su habitación. Una vez en la fiesta, conoce a un chico más mayor que ella. Hablan, ríen, hasta que él le propone ir a otra fiesta, mucho más animada que la que están. Ella acepta y van en el coche de él. Una vez en la fiesta nueva, el chico bebe más de la cuenta, a lo que la joven se siente incómoda y le pide que la lleve a la otra fiesta, donde están sus amigos. Él accede, pero en el trayecto de vuelta sufren un brutal y terrible accidente. Cuando la muchacha se despierta, está en la cama de un hospital. Una enfermera le cuenta que su amigo que conducía había fallecido y que también habían muerto los pasajeros del otro coche. El dolor de su alma era muy fuerte, pero el de su cuerpo más. Sintiendo que su muerte estaba próxima, la muchacha pidió a la enfermera de decirles a sus padres que les quería, que estaba muy dolida por haberles desobedecido y que no se reprocharan nada, que todo esto había sido solo culpa suya. Pocos minutos después la muchacha muere. Al rato llegaron los amigos de la chica, que fueron al hospital nada más enterarse del trágico accidente. Uno de ellos le pidió a la enfermera si la chica había dejado un mensaje para sus padres. Pero la enfermera contestó que no había dicho nada. Otra enfermera escuchaba la conversación y se intrigó mucho, porque ella sabía que la chica sí había dejado algo para sus padres. Al preguntarle a su colega por qué había mentido, esta contestó que no sabía qué decirles, porque las dos personas que habían muerto en el otro coche, eran los padres de la chica. Bueno, eso sí que fue triste. Sigamos con la siguiente leyenda. Cuenta la leyenda que en una peligrosa carretera entre montañas un autobús sufrió un accidente, muriendo todas las personas que en él viajaban. Desde entonces dicho autobús circula de noche y aquel osado que atreva a montarse en él. De la ciudad de Toluca a la ciudad de Ixtapan de la Sal, anteriormente era obligado transitar por una carretera bastante sinuosa y peligrosa, pues bordea un precipicio sumamente profundo, casi vertical y de roca sólida. Actualmente existe una autopista. Un día de tantos un autobús partió de Ixtapan de la Sal con rumbo a Toluca. El viaje era de lo más normal, aunque circulaba por la noche. Muchos de los pasajeros habían hecho ese viaje varias veces, así que aprovechaban para dormir. El autobús inició el viaje lleno, subió por la cuesta sin problemas cuando comenzó a llover, como tantas veces en esa parte del camino. Entonces alcanzó el punto más alto y luego inició el descenso e iniciaron las famosas curvas de Calderón, un tramo de carretera, en el cual las curvas son sumamente cerradas y peligrosas. Además se caracteriza porque sin importar si se va a Toluca o se viene de ella, esa parte es de bajada, pues es parte de una hondonada bastante grande y donde hay un puente en el cual solo cabe un auto, y está además al salir de una curva muy cerrada. En ese puente han ocurrido accidentes muy graves y muchos de ellos mortales. Está tan hondo que, al no ser por la cantidad de piedras afiladas a los lados, fácilmente podría sujetarse un mujer. El autobús en cuestión inició su descenso, con lluvia y por supuesto el pavimento mojado. De repente los pasajeros se percatan de que el autobús está ganando velocidad y se asustan, reclamando al conductor, quien no dice nada en absoluto. Entonces, sumamente nervioso, al fin atina a decir: están fallando los frenos. En poco tiempo el autobús toma tanta velocidad que es imposible controlarlo y en una curva el autobús se precipita al vacío. Muchos mueren instantáneamente a causa del golpe, otros yacen inconscientes, hasta que el autobús se incendia y en poco tiempo es consumido por las llamas. Nadie escuchó los gritos de los pocos pasajeros que pedían ayuda y todos mueren de una forma horrible. Mientras tanto, en las oficinas de la central de autobuses no reciben el reporte de que el autobús número 40 de esta línea de autobuses haya llegado. Está demasiado atrasado y era el último de la noche, de modo que si se abrió, no habrá otro que lo alcance y pueda traer a los pasajeros, de modo que se envía un vehículo a investigar. No parece haber rastro de él en todo el trayecto, al menos no hasta llegar a las curvas de Calderón, donde una patrulla de la policía ha localizado un terrible accidente. No hay supervivientes y los cuerpos están unos destrozados fuera de lo que quedó del autobús y otros calcinados dentro del mismo. Solo fue noticia por poco tiempo, pero a partir de esa fecha y por las noches, si te encuentras en la carretera de Ixtapan de la Sal, con rumbo a Toluca por la noche e intentas subir a un autobús, es posible que sea el número 40 el que se pare y te abra la puerta.
Al abordarlo notarás que es un autobús antiguo, pero en buenas condiciones, y como algunas líneas de autobuses usan vehículos no tan nuevos, no te importará mucho, pero entonces te percatarás de que aun cuando va lleno, con personas de pie, hay siempre un lugar vacío, o 2 o 3, siempre de acuerdo con el número de personas que se acaben de subir. Nadie ocupa esos asientos, así que te sientas aún cuando te parece raro, y sientes un vacío en el estómago. Te percatas de que a pesar de la hora nadie va dormido, mujeres, hombres y niños van despiertos, pero nadie habla, ni siquiera los niños, es un silencio pesado, además todos van bien arreglados porque... nadie lo sabe. El auxiliar del chofer, quien revisa los billetes, o te cobra el pasaje, comienza pocos minutos después a revisarlos, preparas el importe de tu pasaje pero, jamás pasa a tu lugar para solicitar el costo, eso es aún más raro, pero piensas que al bajar en la terminal pagarás. Llegas a Toluca sin contratiempos, pero pasada la medianoche, entonces el chofer detiene la unidad antes de llegar a la terminal y te dice que debes bajar en ese momento, aunque el trayecto no ha acabado y no entiendes la razón, no obedeces. Entonces al llegar a la altura del chofer, el único que habla, y al intentar pagar tu pasaje, te dice que no es nada y añade: baja ahora y no te gires antes de que cierre la puerta o jamás dejarás el autobús. Quienes obedecen, bajan y no se giran, sino hasta que se escucha el sonido de la puerta al cerrar y el motor del autobús arrancar, solo para darse cuenta de que no hay autobús, este mismo ha desaparecido. Los desobedientes al bajar y girarse ven el autobús hecho pedazos, dentro esqueletos descarnados y el chofer mirándote sin decir nada. El autobús desaparece y la persona en cuestión muere unos días después. Se dice que a partir de ese momento su fantasma sube al autobús y viajará eternamente en él por causa de su desobediencia. Si por casualidad algún día viajas a Ixtapan de la Sal y de regreso tu auto no funciona, no te arriesgues, si es de noche, a subirte a un autobús, quizás sea el número 40. Si es así, solo obedece las instrucciones, de ese modo podrás contarlo, de lo contrario serás condenado a viajar por esa ruta en ese autobús por la eternidad. Bueno, sigamos con la tercera. Una chica sale a altas horas de la discoteca, ha discutido con sus amigas y esa noche volverá a casa sola, incapaz de conseguir un taxi, decide volver a su casa andando. Para ello debe cruzar un oscuro parque, decide hacerlo sin pensar mucho en las consecuencias y acelera el paso para llegar a casa cuanto antes. De repente de entre unos arbustos aparece un grupo de hombres con oscuras intenciones, el grupo acorrala a la chica y mientras la increpan y golpean la empiezan a toquetear, la chica asustada implora por su vida y les pide entre lágrimas que la dejen marchar, es virgen y no quiere tener una experiencia tan traumática como primera vez. Los hombres entonces le ofrecen una alternativa a la violación, la sonrisa del payaso, la chica debe elegir entre ser violada o que le hagan la sonrisa del payaso. La chica, que no sabe qué es, prefiere cualquier cosa a perder su virginidad violada por un grupo de violentos y elige la sonrisa. Sin mediar palabra, uno de ellos saca su navaja y le corta desde la comisura de los labios hasta las orejas, dejando su boca y cara totalmente deformadas y una horrible cicatriz para toda la vida que asemeja la horripilante sonrisa de un payaso. Existen otras versiones de esta misma leyenda en la que ofrecen apuñalamiento o patada. Las personas asustadas al ver la navaja prefieren recibir una patada. Lo que no saben es que antes de recibir la patada, les hacen morder un bordillo de la acera y al patearles la nuca les parten todos los dientes. En la tercera versión de la leyenda el ofrecimiento es entre puñalada o pellizco, quien prefiere el pellizco tiene que aguantar la tortura de que le arranquen los pezones de un pellizco usando unos alicates. Ahora la cuarta y última leyenda. No fue hace mucho cuando yo trabajaba en una fábrica de maniquíes, lo recuerdo bien, yo recientemente me había mudado a Inglaterra con mi familia, mis 2 hijas, una de 8 y otra de 10, y mi esposa Mary. Éramos nuevos en la ciudad y no encontraba trabajo, así que un día en el periódico, encontré un anuncio para un trabajo en una fábrica de maniquíes, llevábamos unas pocas semanas allá así que acepté ya que yo no tenía empleo, fui a la fábrica para pedir el empleo, pero al llegar a la entrada me encontré a un señor con un aspecto extraño, era un anciano vagabundo, vestido con ropa muy vieja ya que se notaba que era la única que tenía y también olía asqueroso ya que de seguro nunca se había bañado. Yo traté de evitar al sujeto pero él inmediatamente me volteó a ver y vino hacia mí gritando: ¿qué haces? Vas por el empleo. Mientras reía raramente. Yo una vez más traté de evitarlo pero fue hacia mí, me agarró y empezó a hablarme. Yo tenía ese empleo, gracias a Dios sobreviví.
No quiero que pases por eso te advierto y todos los que pasan por aquí para el empleo. El señor hablaba de una forma extraña, pero yo por su tono solo supuse que era un loco, así que lo esquivé por tercera vez y fui en camino a la fábrica. Te arrepentirás, te lo digo, no entres, te lo advierto, dijo el viejo desde lejos cuando yo estaba entrando por la puerta principal. Al entrar estaba en un pasillo y entré en una pequeña habitación donde había un cartel hecho a mano que decía se solicita empleado, había un secretario en un escritorio y le comenté sobre el empleo, me dijo que tome asiento y llamó al jefe de la fábrica, cuando llegó empezamos una entrevista. Tiempo después, al terminar la entrevista, me dijo que como yo no tenía mucha experiencia, me iba a dar el empleo de guardia nocturno, y si progresaba me podrían dar un cargo mayor. Creo que debí pensarlo más, pero nunca creí que me podría pasar algo como lo que me iba a suceder, entonces sin pensarlo dos veces acepté el empleo. Saliendo de la fábrica me volví a topar con el extraño viejo, en ese momento me empezó a ver con una cara de odio, asco y desagrado, yo lo observaba curiosamente, me subí a mi coche pero antes de subir el anciano me empezó a gritar. Te arrepentirás, ya lo verás. Me subí a mi coche y me fui derecho a mi casa. Al llegar le conté a mi esposa que había obtenido el empleo, ella se puso muy feliz. Estaba hasta saltando de la alegría, así que fue a comentárselo a mis hijas, ellas igual se pusieron muy felices. Ya que era tarde me puse a platicar con mi esposa sobre mi nuevo empleo. Estoy muy feliz que obtuviste el empleo, mi amor, dijo mi esposa con un tono muy alegre. Gracias querida, pero seré el guardia nocturno, si hago un buen trabajo me darán un cargo mayor, le contesté. Pues cuando vayas a trabajar demuéstrales que eres el mejor para que te den el ascenso. Sí mi amor, lo haré. ¿Y cuándo es tu primer día? Es hoy, así que mejor me voy a descansar para trabajar mejor. Sí mi amor, descansa. Me fui a descansar un rato en mi cama y puse el despertador para irme a tiempo a la fábrica. Al despertar me vestí rápidamente y me fui a trabajar. Llegué a la fábrica y para mi suerte el anciano se había ido, una cosa menos para preocuparme, pensé, pero al parecer había muchas cosas de las que debía preocupar. Entré a la fábrica y me puse a trabajar, la verdad no sabía bien qué hacer, pensé que nadie iba a entrar ni nada, así que entré y me puse a explorar la fábrica. Me encontré el lugar donde armaban las maniquíes, que parecía ser el centro de la fábrica, no tenía mucha visibilidad ya que todo estaba oscuro y solo tenía mi linterna. Entré a muchos cuartos pero solo habían cajas y ya. Debí haberme ido y no seguir buscando cosas, si me hubiera salido y seguir con mi trabajo afuera de seguro no me hubiera pasado nada, pero seguí buscando y encontré otra habitación, pensé que habían más cajas, pero no, entré y me encontré con unos maniquíes desarmados, y uno sí estaba armado solo que le faltaban los brazos, y estaba parado en el centro del cuarto, sentía como si ese maniquí me estuviera viendo, pero no le hice caso y seguí observando cosas, y me fui por el pasillo, sentía como si alguien me estuviera observando como un peso encima, también empezaba a escuchar cosas, como pequeños susurros atrás de mí, pero muy lejos como en el final del pasillo. Unos minutos después seguía con la sensación de que alguien me seguía, pero cuando volteaba no había nadie, después dejé de escuchar esos ligeros susurros y sentí un silencio terrorífico, empecé a correr para salir lo más rápido de la fábrica y que había agarrado un gran miedo, pero mientras corría me tropecé con una pierna de un maniquí, estoy seguro de que eso no estaba ahí. Pero pude que ser que mi linterna no lo haya alumbrado, pensé muy asustado. Al levantarme empecé a escuchar los mismos susurros pero estos ahora eran risas. Me levanté, respiré profundo, y me volteé para asegurarme de que no hubiera nadie y al ver que no había nadie, me asusté más y empecé a correr más deprisa, pero los susurros se estaban volviendo más grandes, era como si se estuvieran acercando hacia mí, doblé en una esquina y me encontré con la puerta al final del pasillo, iba a correr hacia ella pero otra vez los susurros se detuvieron y no sé por qué pero yo igual me detuve con la puerta a unos metros, de repente en el silencio total oí que alguien me susurró en el oído, di un gran grito y salí corriendo hacia la puerta mientras volvían las risas, cuando salí todo se detuvo y me sentí a salvo. Estaba a punto de salir el sol así que decidí descansar hasta poder irme, fui hasta la entrada y me recosté en la pared. Cuando me desperté estaba mi jefe parado enfrente de mí, me paré rápidamente y lo vi en los ojos. ¿Por qué estabas durmiendo?, me dijo con un tono burlón. Es que tuve una noche larga, habían unos ruidos adentro de la fábrica y entré para ver pero no había nadie, creo que algo raro pasa, le respondí un poco preocupado. Tú también.
No me vengas con tonterías como los otros y ponte a hacer bien tu trabajo, me dijo molesto, se dio media vuelta y se fue. Preocupado me fui a mi casa para ver a mi esposa y a mis hijas. En el camino seguía pensando en lo sucedido en la noche anterior, admito que hasta volteaba la cabeza para ver que no hubiera nadie atrás de mí, ya que yo estaba muy asustado, pero me dejé de preocupar al llegar a mi casa, ya que solo quería oír la voz de mi esposa y de mis hijas. Al entrar grité, mi amor, ya llegué, pensando que ella iba a bajar, pero al ver que no pensé que no estaba, así que mis hijas deberían estar ahí, niñas, ya estoy aquí, deben estar dormidas ya que nadie responde. Subí al cuarto de mis hijas para sorprenderlas, y como pensé estaban ahí dormidas aún, o al menos eso pensé. Me acerqué más para verlas, pero al darme cuenta la sábana estaba mojada. Pero no era pipí, me asusté en ese momento y quité las sábanas, sentía como si el mundo se detuviera. Mis hijas estaban muertas. No lo podía creer, pegué un grito muy grande, las lágrimas estaban escurriendo por mis ojos al ver a mis dos hijas decapitadas sobre la cama. En ese momento pensé en mi esposa, fui rápidamente a nuestro cuarto pensando que también había muerto, abrí la puerta y la encontré aún dormida en la cama, supuse que no estaba muerta ya que no había sangre, me acerqué a la cama para despertarla y decirle lo de nuestras hijas, pero al quitar la sábana me fijé que no era ella, le di la vuelta y vi tope con el susto más grande de mi vida, mi esposa estaba muerta y despellejada, pero lo más escalofriante era que su pellejo estaba pegado a un maniquí, pero ese maniquí era el mismo que había visto en la fábrica en medio de esa habitación. Salí corriendo de la habitación con los ojos llenos de lágrimas, bajé rápidamente las escaleras, pero al ver en piso de abajo vi que había un maniquí parado observándome, no sabía qué hacer y mi mente estaba desorientada por la muerte de mi familia. Después recordé de mis hijas donde podía escapar, fui corriendo allá, pero no sabía si pudiera soportar volver a ver a mis hijas muertas, pero para mi desfortuna, no me había encontrado a mis dos hijas como antes, sino que ahora estaban paradas agarradas de la mano esperando a que yo entrara. Cuando entré mi susto fue demasiado que quedé en shock y no podía moverme, ni siquiera pude gritar. Sus cuerpos decapitados y despellejados estaban clavados en dos pequeños maniquís, pero uno un poco más grande. Ellas se empezaron a acercar hacia mí, no sabía qué hacer, así que salté por encima de su cama, me subí en un pequeño librero que estaba abajo de su ventana, y mientras yo trataba de abrir la ventana ellas me seguían. Justo cuando lograron agarrar mi pie, logré abrir la ventana y logré saltar. Caí en mi estacionamiento y cuando me paré solo podía ver que en la ventana de mi sala estaba un maniquí observándome. Me subí rápido a mi coche y cuando me estaba yendo solo podía ver el maniquí viéndome irme. Llegué a la fábrica y vi al viejo hombre otra vez, me bajé de mi coche y fui hacia él para hablarle. Señor, debe ayudarme por favor. Dije muy apresurado. Los maniquíes lo siguieron a su casa, ¿verdad? Dijo el señor con cierta verdad. Sí, pero no solo me siguieron, sino que mataron a mi familia. ¿Y crees que no lo sé? Dijo el señor riéndose. Dígame qué debo hacer. Usted dijo que sobrevivió. Sí, pero porque yo renuncié justo cuando escuché los ruidos extraños en la fábrica y no después de que mi familia muriera. Tú aún no has renunciado, así que después de tu familia tú eres el siguiente. Eso le pasó a un amigo que trabajaba aquí, él me contó todo lo que pasó, yo lo tomé como un loco, así que no le hice caso. Cuando murió quise ver qué le pasó, así que tomé este empleo en esta fábrica de maniquíes. Después escuché los ruidos extraños y renuncié al día siguiente. Cuando fui a mi casa encontré a mi esposa embarazada muerta y su cuerpo estaba en un maniquí de un modelo de embarazada. Sí, lo mismo pasó conmigo. ¿Y qué hago para no morir? De seguro cuando fuiste a un casa encontraste a un maniquí sin un cuerpo, ¿verdad? Sí, estaba en mi sala. Pues ese maniquí es tuyo, pronto vas a morir, cuando vayas a tu casa te matará y si no vas en un tiempo saldrá a buscarte. A mí no me pasó ya que renuncié a tiempo. Después de eso fui directamente con mi jefe a renunciar, él me tomó como un tonto como me lo supuse, no sé dónde ir. Una vez pasé por mi casa y vi al maniquí esperándome, pasé por mi coche y él me estaba viendo por la ventana de mi casa. Y ya pasó un mes desde que hablé con el señor y renuncié, de seguro ese maniquí ya va a salir por mí, así que decidí escribir esto. Bueno amigos, eso fue todo. Suscríbanse y denle un me gusta que me ayudaría mucho. En los comentarios díganme qué leyendas o creepypastas hable en el otro video. Sin más que decir, muchas gracias.